Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al segundo ¿Cómo vamos? El análisis, el espacio que hemos creado desde Manizales ¿Cómo vamos? Para que entendamos de manera sencilla nuestra calidad de vida a partir de percepciones, de indicadores y de teoría. Recuerden que cada 15 días vamos a tener un tema sobre calidad de vida, un nuevo invitado y una forma de entender cómo los indicadores los vivimos en el día a día. Hoy nuestra invitada es Daniela León Castaño. Ella es coordinadora nacional del campo de circulación del conocimiento e incidencia de la Fundación CINDE, con quien vamos a charlar sobre primera infancia. Daniela, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Margarita, un gusto saludarte y también muchas gracias a Manizales, cómo vamos por el espacio. Dani, empecemos hablando de cobertura. Bueno, hemos escogido hablar de hoy de primera infancia porque es un tema que nos compete a todos y vemos las cifras de la Secretaría de Educación y bueno, en el 2019 tuvimos una tasa general de 5.110 niños matriculados en preescolar. De esta tasa general, 2.596 niños se matricularon en el sector oficial y 2.514 en el sector no oficial. Para el año 2020, la tasa fue de 5.163 pequeños, 2.688 en el sector oficial y 2.475 en el no oficial. Y bueno, estamos muy sorprendidos porque en el 2021 la tasa es de 4.007 niños, 2.558 en el sector oficial y 1.449 en el sector no oficial. Es decir, este año tenemos 1.156 niños menos matriculados en preescolar. ¿Cómo podemos leer esta cifra o qué nos puede estar mostrando de lo que está pasando? Claro, venimos de una pandemia, pero ¿cómo podemos analizar esta cifra, Dani? Claro, Marga, esta es una cifra realmente sorprendente y que nos desalienta un poco porque nuestra apuesta que la hemos venido compartiendo también en el centro de estudios y con lo que hemos venido trabajando en la alianza y en la mesa de primero la infancia es que todos los niños deben estar en el sistema educativo, por lo que precisamente se potencia estando allí. Entonces, el que estén menos niños matriculados en el sistema quiere decir que la pandemia está aumentando las brechas de desigualdad social, quiere decir que los niños no están accediendo a las posibilidades que da la educación inicial, que es un derecho además, estamos vulnerando el primer derecho de la primera infancia, que es el derecho a la educación y sabemos que la transición también es, preescolar es el primer grado obligatorio de la educación formal. Entonces, estos niños que no están matriculados en el sistema educativo, además de perderse en las interacciones que se producen, el encuentro con los otros niños, con otros adultos, pues no están potenciando las actividades básicas, la recreación, el juego, no están potenciando su desarrollo desde el arte, la literatura, la exploración con el medio, y esto es delicadísimo para lo que se viene en los años posteriores. Creo que nosotros deberíamos dar un paso más es a pensar en la educación de calidad y no estar pensando en la cobertura. Lastimosamente, la discusión ahora que tenemos que dar es por qué no están en el sistema, y lo que deberíamos estar pensando es cuál es la educación que les estamos brindando y si esa educación es de calidad. Por tanto, es muy lamentable y son unas cifras muy tristes para quienes estamos también preocupados por la primera infancia. Dani, ¿qué decirle a los padres de familia que, bueno, son en últimas quienes toman la decisión de matricular o no a los niños? ¿Qué decirles sobre la importancia de que ellos ingresen al sistema educativo? Y bueno, ¿qué va a pasar de pronto con estos niños en un futuro? Tal vez no sea tan apocalíptico, pero ¿qué puede pasar con los niños que no entran al sistema? Creo que tal vez decir que no es tan apocalíptico puede ser como minimizar un poco el problema. Yo creo que sí es apocalíptico, o sea, sí es muy grave que los niños no estén en el sistema educativo, y decirle a los papitos que aún entendiendo las dificultades de la educación virtual y lo que esta pandemia nos ha puesto a todos de frente, especialmente para la primera infancia, estos chiquitos conectados todo el tiempo, pero aún así hay que apostarle porque ellos sigan estando en el sistema, si sea mediados por una pantalla, y el papel de las familias aquí es fundamental en acompañarlos en ese proceso educativo, pero todo lo que se desarrolle en los primeros años va a ser después impostergable. Toda la inversión que nosotros y que el Estado puede hacer en primera infancia tiene unas tasas de retorno impresionantes más adelante. Por tanto, todo lo que podamos hacer por los niños ahora se nos va a retribuir muchísimo más adelante en el sistema educativo, de la educación superior, en el sistema productivo. De hecho, uno de los pilotos que se están haciendo desde la misión de Sabios 19 es decir,
la educación de calidad para la primera infancia tiene que universalizarse y todos los niños de la primera infancia tienen que recibir atención y esto es una tarea no solo del Estado, sino también de las familias. Por tanto, es muy importante que todos puedan acceder al sistema educativo, sea formal, sea privado, sea público, porque eso nos va a permitir medir también el desarrollo de los niños que están en estos sistemas. Claro que sí, seguramente los papás deciden no enviarlos al colegio o no enviarlos pues a las aulas, porque bueno, de cara a la pandemia que tenemos, muchos pensarán que tal vez cuando sea seguro los enviarán. ¿Qué puede pasar, Daniela, desde el Estado o cómo garantizar a las familias y a los niños que pueden regresar seguros a las aulas? Claro, lo que pasa, Marta, es que estamos enfrentados también a un tema de desigualdades estructurales en el sistema educativo, ¿cierto? No solo para la primera infancia, porque una cosa es que estén matriculados en este momento de pandemia y otra cosa es que tengan las condiciones necesarias, sobre todo las poblaciones más vulneradas, para poder estar en el sistema educativo mínimo con un computador y con una conexión a Internet, que es lo que nos está requiriendo hoy el sistema para poder que los niños estén efectivamente aprendiendo y por lo menos interactuando con la mediación de una pantalla. Entonces creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, como te decía ahora, tanto las familias como el Estado, los maestros y hasta los mismos chiquitos por estar ahí sentados y apostarle a una educación y a ver a sus compañeritos sin poder jugar con ellos, tocarlos, saltar en un columpio, saltar la cuerda. Es un reto súper difícil que además, si no lo sabemos afrontar, esto va a seguir aumentando las desigualdades sociales. Ya te podrás imaginar cómo está siendo la educación rural en este momento para los niños de la primera infancia y las disparidades que hay entre el sistema público y el sistema privado, sobre todo en la educación inicial y en las herramientas que pueden tener los maestros para que los niños tengan efectivamente atención, pero pese a eso tenemos que seguirle apostando a que la educación inicial tiene que ser súper importante para el sistema educativo, para que los papás también sean conscientes de la importancia de que estén dentro del sistema y que tenemos que apostarle a que efectivamente en medio de esta pandemia hay que transformar las condiciones de la educación, no solo de la primera infancia, sino de todo el sistema en general, porque la educación es la base y la construcción de conocimiento que se da desde el sistema educativo es lo que nos permite también tener transformaciones sociales futuras y presentes para el país. Dani, hablando justamente de cómo realizar estas transformaciones, yo quiero que hablemos de algo que hemos evidenciado. No hay información sobre algunos aspectos de primera infancia del año pasado. ¿Qué pasa con esos vacíos? ¿Cómo vamos a poder compararnos? ¿Cómo van a crecer las brechas? ¿Cómo vamos a poder trabajar o a través de la información entregar insumos para la toma de decisiones que permitan una ruta de atención integral a la primera infancia? Sí, Marga, eso es gravísimo. Nosotros que desde el Centro de Estudios en Niñez y Juventud de la Alianza Cindy Universidad de Manizales, junto con ustedes en Manizales, ¿cómo vamos? Y desde la Alianza hemos estado en la construcción del informe de calidad de vida de la primera infancia y ahí nos hemos dado cuenta de estas brechas tan enormes que hay con respecto a la información y a los datos, empezando en la forma como etariamente medimos a la primera infancia. Entonces tenemos algunos indicadores que nos dicen que primera infancia es de 0 a 4 años. Otros dicen como la política que es de 0 a 5 años. Otros muestran indicadores desde la misma gestación y desde la preconcepción. Esto es gravísimo para efectos de política pública, para efectos de las decisiones que se tomen en pro de mejorar la calidad de vida de la primera infancia. Hay indicadores, por ejemplo, que solo se miden cada 2 años y ya te podrás imaginar todo lo que pasa con los niños de la primera infancia en 2 años sin que sepamos qué está pasando con la educación, con la nutrición, con la protección de las violencias. Entonces, esto es un asunto que siempre en el informe lo resaltamos porque en la medida que tengamos buenos datos, vamos a poder tomar mejores decisiones. Y lo que buscamos también con estos informes es poder visibilizar lo que está pasando con la primera infancia, pero la visibilización parte de poder tener datos y poder tener la información, uno, actualizada y dos, que corresponda, porque también lo que hemos visto es que
Unas son las cifras de ICBF, otras son las cifras de las administraciones municipales. Cada entidad maneja sus propias cifras y no hay un sistema que nos permita cruzar la información y saber cuál es la verdadera realidad que están viviendo los niños en este momento. Entonces, esto es un problema muy delicado que hemos insistido en la importancia de que se puedan tener sistemas integrados que nos permitan medir, pero más que medir es poder tomar las decisiones que correspondan a las entidades que estamos preocupadas y ocupadas también en el desarrollo de la primera infancia. Dani, tenemos otra cifra que queremos analizar contigo. Mira, en el 2019, el 80% de los niños estuvieron matriculados en transición y un 20% estuvo fuera del sistema. ¿Esto qué significa? 4 de cada 5 niños pues estuvo en transición, pero uno estuvo fuera del sistema. ¿Qué va a pasar con ese niño? Ya lo hemos hablado en este diálogo, pero ¿cómo garantizar que ese niño entre al sistema? O negativamente, ¿qué puede pasar en el desarrollo educativo, integral, emocional y social de ese pequeño? Claro, esto es delicadísimo porque lo que te decía ahora, todo lo que se invierta en la primera infancia, en los primeros 5 años, todas las interacciones que se generen, todas las posibilidades que hay desde el juego, desde la literatura, desde la exploración con el medio, desde el arte, todo lo que no pasa en esos primeros 5 años de vida va a ser muy difícil que lo puedan desarrollar luego más adelante. Entonces es gravísimo que ese 1 de cada 5 niños no haya estado matriculado, porque puede ser que en sus familias se generen estos escenarios, estas interacciones, estas potenciaciones que se dan en el sistema educativo, pero sabemos que lo que se piensa en la escuela, los currículos aterrizados, pues existe la formación pensada justamente para esto. Entonces es gravísimo que este niño o niña no haya estado en el sistema y lo que nos debe interpelar a nosotros es por qué no está y cómo podemos garantizar que sí esté efectivamente en el sistema. Listo, Dani. Tenemos dos preguntas aquí en redes sociales, las quiero formular. Nos pregunta Julie Sarmiento López, ¿y el papel de los padres como agentes educativos dónde queda? Esto nos lleva una vez más a pensar en la importancia de que los padres sean más activos en este proceso. Y Luis Fernando Loaiza nos pregunta, desde la sociedad y la familia, ¿qué compromisos estratégicos se están planeando con la educación en la primera infancia? Definitivamente se debe tener un programa o políticas integradas para atención. Claro, es que es una triada que tiene que funcionar absolutamente armónica. Esto no es un papel solo del sistema educativo, de los maestros, solo de la familia. Todos tenemos que estar en armonía pensando en el desarrollo integral y en la educación de la primera infancia. Los papás en este momento tienen un papel fundamental, mucho más en las casas y en ayudar no solo en el cuidado, sino en la formación, porque los niños ya se están educando en estos momentos en las casas. Pero tienes toda la razón, la familia tiene que ser motora en la transformación de estas prácticas educativas y ser coayudantes de los maestros, porque los maestros solos no lo pueden desarrollar, ni las políticas educativas. Esto efectivamente es una tarea de todos y por eso siempre se insiste en que uno, el compromiso de las familias, el compromiso de los maestros y en que existan programas que formen a todos los actores que hacen parte del sistema para que la gestión del conocimiento pueda circular de manera obviamente distinta de acuerdo a los actores, pero no basta solo con tener una educación de calidad centrada solo en los niños, si no tenemos maestros que estén formados, que estén capacitados, que tengan capacidad investigativa en el aula, pero también unos padres que tengan todas las herramientas para poder educar a sus hijos, para poder potenciarlos, para darles las libertades y las oportunidades que los niños en la primera infancia quieren crear, inventar, explorar. Por eso es fundamental hacer énfasis en todos los actores que intervienen en el proceso educativo y en el proceso formativo de los niños de la primera infancia. Dani, muchas gracias por ayudarnos a entender las cifras de una manera más fácil, saber cómo las vivimos día a día y bueno, queda sobre la mesa todo este interés por saber qué va a pasar con estas cifras de las que no hay datos, cómo vamos a hacer para hacer la trazabilidad, para que esa información nos permita tener insumos de política pública para la atención a la infancia. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna recomendación final que quieras hacernos, alguna reflexión sobre el tema del día? No, Marga, yo primero pues quiero agradecer por el espacio. Creo que Manizales, como vamos, siempre ha sido un aliado
muy importante para posicionar estos temas. Lo que queremos es que todos seamos conscientes de la importancia de la atención, de la cobertura en la primera infancia, pero sobre todo de una atención con calidad, donde todos los actores estén involucrados en el sistema, y este espacio precisamente lo que busca también es que sigamos posicionando el tema, que sigamos conversando, que seamos conscientes que es una tarea de todos. Entonces yo celebro este espacio y te agradezco mucho a ti por la invitación y a Dani también por agenciar estos espacios tan importantes para la ciudad. Gracias, Dani. Bueno, nos vemos en 15 días con un nuevo tema, un nuevo invitado y una nueva manera de analizar qué está pasando con la calidad de vida a través de las cifras. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Marga, un abrazo.